ha sido señalado el caso Penta justamente con sus diferentes aristas, tanto tributarias como políticas, como uno de los casos más relevantes. Queremos conocer, ¿cierto?, el contexto de este caso en lo que se refiere a la política, y nos encontramos justamente con Mauricio Morales, analista político de la UDP, para entender, Mauricio, ¿cuál es la relevancia de este caso y si tú compartes lo que decía yo en la introducción de la importancia de este juicio en la historia judicial de nuestro país? Hola, Cristian. En realidad, si uno compara este caso con otro de alta connotación pública, lo único que se le viene a la mente es el juicio a Pinochet. Desde esa época que nosotros como chilenos no teníamos la posibilidad de acceder o de ver un juicio tan popular y tan mediático como este. Hoy día lo que los chilenos están viendo por mucho, que lo dejaron de ver durante mucho tiempo, fue el hecho de que las instituciones funcionaran de manera pareja para ricos y para pobres, y también da cuenta de que los apellidos vinosos pueden ir a la cárcel, aunque sea en esta primera etapa, que es una medida cautelar, porque la investigación que se va a extender por 120 días es otro capítulo, y ya veremos, como lo dijo el fiscal, que lo más probable es que se llame a interrogatorio a algunos de los representantes de la UDI, con lo que esta arista política ya se transforma en una vereda sin retorno. En consecuencia, lo que ha hecho el juez y lo que ha hecho la fiscalía investigando, pienso que va a tener algún efecto positivo sobre la deteriorada confianza que hay hacia el Poder Judicial, porque cuando las instituciones son eficientes, lo que generan es más confianza en las personas que están viendo hoy día este caso. Mauricio, tú mencionabas a la UDI. ¿Qué tan dañado queda este partido luego de este juicio, de esta formalización y de la prisión preventiva 1 para Pablo Wagner, ex militante de este partido? Claro, decimos ex porque renunció al verse involucrado en el caso Penta, y también de Carlos Delano, que es un reconocido financista de campañas políticas de este partido. ¿Qué tanto daña el caso Penta a la UDI? Y yo agregaría a Carlos Bombal, que ha sido un líder histórico de la Unión Demócrata Independiente. Hoy día la UDI está en el peor momento de su historia, ni siquiera el año 1989, cuando debutó electoralmente, estuvo tan mal como hoy, porque hay varios ingredientes para esta sopa desastrosa para el gremialismo. En primer lugar, hay voto voluntario, donde la UDI retrocedió en las comunas populares del Gran Santiago, donde había votado mucha gente en las elecciones anteriores, y con voto voluntario se fregó el poder popular de la UDI. En segundo lugar, está con una crisis importante en términos de financiamiento, con todos los involucrados que hay en este caso Penta. Y en tercer lugar, tiene un problema de liderazgo evidente, donde no ha podido echar mano a ninguno de sus líderes antiguos para sacar de la crisis al partido, y tanto así que todos los, partiendo por Jovino Noboa, uno de sus fundadores, uno de sus coroneles, está involucrado en este tipo de situaciones, y por lo tanto va a ser muy difícil que el partido despegue. ¿Quién está mirando con buenos ojos esto? Renovación Nacional. ¿Y por qué digo que Renovación Nacional lo está mirando con buenos ojos, entre comillas? No quiero decir que esté festinando, pero ellos han sido siempre históricamente el compañero de pacto de la UDI, han sido los más perjudicados por el exceso de financiamiento de campañas para la UDI, y por lo tanto ahora sienten que con el nuevo sistema electoral, donde va a existir más competencia, ellos van a estar en mejores condiciones de hacer frente a la Unión Demócrata Independiente sin tanto financiamiento trucho. ¿Se podría romper esta alianza histórica entre la UDI y RN a raíz de este caso? ¿Y la UDI quedar sola como un partido político de derecha? ¿Podríamos ver que RN se acerca a movimientos como, bueno, en amplitud es también que verá las relaciones, pero movimientos como Evópoli o uno de los acercamientos que comenzó ya durante el año pasado, quizás la presidencia de Christian Bunkeberg con la Democracia Cristiana? ¿Se podría dar un nuevo pacto político ahí? Por ahora es un poco complicado. De hecho, hay algunos que han sugerido la existencia de un partido único de derecha, que sería la peor decisión que en este momento podría tomar por lo menos Renovación Nacional, porque implicaría que el hecho de fusionarse con la UDI estaría Penta como el fantasma permanente. Por lo tanto, el peor negocio para Renovación Nacional es hoy día aparecer defendiendo a la UDI o muy cercana a la UDI, y lo que más le conviene a Renovación Nacional es tratar de aislar a la UDI y correrse hacia posiciones de centro. Hoy día los chilenos, como en los 90 también, son extraordinariamente moderados en sus posiciones políticas, y lo que está sucediendo con la UDI es que no solamente está polarizada en términos político-ideológicos, sino que hoy día está con el barro encima. ¿Cómo así?
con el barro encima, está con el barro hasta el cuello, por no decir otra cosa, tiene involucrados a los personeros históricos, retrocedió electoralmente en la elección anterior, no tiene un liderazgo que la salga a defender y tiene problemas adicionales con sus socios de pacto que no le han salido a prestar ropa. ¿Cuándo comenzó este declive para la UDI? Recordemos que ya no están figuras históricas de este partido como Andrés Chadwick, Evelyn Matei, Jovino Novoa, Pablo Longueira. Hay un momento que ellos se retiran, logran llegar al gobierno después de mucho tiempo. Habían muchos de estos personeros que estaban en el Congreso, son sacados del Congreso para ponerlos en el gobierno, luego de esto, de este llamado, cuando se retiró el gobierno del gabinete de los técnicos, pero luego ellos no quieren volver al partido, no regresan a la política pura y dura, como se podría decir, y es para ver la presidencia también, que está en manos de la presidencia de la UDI, de un joven militante como es Ernesto Silva, que está cumpliendo recién su segundo periodo de diputado. ¿En qué momento la UDI se queda sin sus líderes y por qué no funcionó esta renovación? Tú me preguntas en qué momento se jodió la UDI prácticamente, ¿verdad? Tú lo dijiste. Bueno, el año 2009 la UDI tuvo un exitazo electoral con 39-40 diputados y el año 2013 retrocedió de manera muy significativa, quedando muy cerca de Renovación Nacional. ¿Por qué se explica eso o a qué obedece? En primer lugar, la UDI resultó particularmente dañada en la elección de alcaldes. Ellos gobernaban a gran parte de la población en Chile y terminaron reducidos porque perdieron en comunas emblemáticas, como por ejemplo en el caso de Providencia. El voto voluntario les jugó muy en contra a la UDI porque en las comunas populares donde la UDI históricamente tenía bases de apoyo sólidas, aunque fueran sustentadas en relaciones clientelares, ahí la participación se desplomó. Si uno correlaciona la caída de la participación con la caída electoral de la UDI, hay una relación muy directa. Mientras más cae la participación, particularmente en las comunas urbano-populares del Gran Santiago, en mayor medida cae la votación de la UDI. ¿Qué nos da a conocer eso? Que en realidad el vínculo de la UDI con sus electores populares era un vínculo basado en relaciones materiales y no necesariamente en relaciones programáticas o ideológicas. Como cada vez el clientelismo se va haciendo más caro, y por clientelismo me refiero al intercambio de favores por votos, entonces los pobres prefieren quedarse en casa en lugar de salir a apoyar al partido. Me explico, ya no es tan fácil colonizar a los sectores pobres con la canasta básica de alimentos. Hoy día ese clientelismo es mucho más caro y con voto voluntario la situación se hace mucho más difícil. Claro, de hecho perdieron la senatorial tanto en Oriente como con Santiago Poniente, gana Osandón y Alamán, 2 RN en la circunscripción más importante del país, que es Santiago. Tú mencionabas también el Congreso, Mauricio, y sería importante también que pudieras explicar cuál es la situación. Me lo preguntan mucho por Twitter, por eso también quería hacerte esta pregunta, del senador Iván Moreira y Diana von Baer. ¿Se podría ver en algún momento un juicio y que terminaran en un anexo como cárcel Capitán Llávar políticos? Primero habría que desaforarlo, explicar todo eso, que la gente de repente no entiende y piensan que los próximos formalizados podrían ser la lista política del caso Penta. Lo que ha dicho el fiscal es que lo más probable y lo más seguro es que se interrogue a todos aquellos parlamentarios que estuvieron involucrados en la emisión de boletas ideológicamente falsas. Ese es el primer paso. El otro paso, porque dado que los diputados y los senadores tienen fuero, está el proceso de quitarles el fuero, que fue un poco lo que pasó, por ejemplo, con Rosauro Martínez, diputado de RN. Claro, involucrado en casos de violación a los derechos humanos. Pero ¿cuál es el problema acá? Y según lo que han señalado varios abogados, que para que estos señores sean juzgados o procesados, se necesita que hayan hecho uso malicioso de facturas ideológicamente falsas. Y eso cuesta mucho probarlo. Es decir, Iván Moreira o Diana von Baer o sus asesores, sus administradores electorales pudieron haber solicitado boletas falsas, pero si es que ellos acusaran de que en realidad no estuvieron informados, podrían salir del paso. Los abogados subrayan muchísimo la palabra uso malicioso. Pero, a la larga, lo que va a suceder es que la UDI la directiva lo que ha dicho que nosotros no vamos a tomar ninguna medida sancionatoria si es que no hay
algún diputado o senador condenado. Y para eso va a costar mucho. Yo creo que lo que preguntan los televidentes va a costar, y me da la impresión de que eso va a demorar mucho más tiempo de los 120 días que hemos visto hasta ahora. Claro, además hay que entender, como decía recién Mauricio, un tema que es bastante importante y que fue también motivo de la discusión de las noticias durante la semana, que es el fuero parlamentario. Los diputados y senadores tienen fuero parlamentario que no les permite llegar directamente a un juicio como el que estamos viendo ahora, sino que tiene que haber un juicio primero, un antejuicio que sea de desafuero, como el caso de Rosauro Martínez. Seguimos entendiendo la arista política de este juicio, Mauricio, y sería interesante que tú también pudieras profundizar en la situación de Iván Moreira. ¿Y por qué digo Iván Moreira y no aún Ena von Baer? Porque él es vicepresidente de la UDI. ¿Qué tan dañado puede estar este partido o qué tan complicado puede estar la UDI cuando uno de sus vicepresidentes está involucrado en este uso malicioso de boletas para financiar campañas políticas y lo reconoce? ¿Iván Moreira, a tu juicio, debería renunciar por lo menos a esa instancia? Debería renunciar a la instancia claramente, y de hecho debería poner su cargo a disposición dentro del partido. El problema es que el mismo partido ha señalado que ellos no van a sancionar a nadie en la medida en que no existan sanciones penales sobre ellos. Ese es el primer punto. Pero Iván Moreira reconoce que él utilizó estas boletas. Reconoce que utilizó las boletas, pero luego señaló que él no hacía nada distinto de lo que hacía el resto de los parlamentarios. Por lo tanto, la salida, el remedio en este caso fue mucho peor que la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que podría ocurrir con la UDI? En la UDI hubo un intento, como tú muy bien lo señalabas, de recambio generacional. Cuando se producen esos eventos de recambio generacional, quedan algunas prácticas o algunas malas prácticas sobreviviendo. Hoy día en Chile se discute o se dice que debería haber un límite a la reelección. Es decir, que sacáramos a todos los viejos, los que llevan mucho tiempo en el Congreso, y los reemplazáramos por jóvenes. En realidad eso no es garantía de nada. La reelección, el límite a la reelección podría traer efectos más nefastos que positivos. Yo entiendo que la gente esté a favor de limitar la reelección porque eso supone renovación. El problema es que no toda renovación supone eliminación de las malas prácticas. Bien podría suceder que esos mismos novatos que entran al Congreso reproduzcan las mismas prácticas de los más viejos. Y en segundo lugar, podríamos generar legislaturas poco profesionales, donde vamos renovando a cada rato, entra gente nueva y por lo tanto no tenemos especialización. Y por último, Cristian, y esto sería bueno que la gente lo evaluara, si es que colocamos un límite a la reelección, pensemos en lo que pasaría con un diputado o un senador que ejerce durante su último periodo, su último año. ¿Va a tener algún incentivo a hacer bien su pega? ¿Va a visitar su distrito? ¿Va a realizar alguna legislación importante? ¿O se va a dedicar a encontrar pega, que en realidad la podría conseguir de manera mucho más fácil siendo diputado o senador que estando fuera del Congreso? Claro, la próxima elección nacional que tenemos es la de alcaldes el próximo año. Este es el último año blanco, como se conocen los años que no tienen elecciones, y los años que tienen, ¿cierto?, votaciones populares, condicionan mucho lo que son las políticas públicas y cómo actúan tanto los partidos políticos con sus militantes. ¿Qué tendría que hacer la UDI justamente para poder volver a encantar quizás a sus votantes? La UDI tiene un sector porque cautivo. ellos era una máquina de sacar alcaldes. Era una máquina de sacar alcaldes, muy bien tú lo dices. De hecho, el primer exitazo de la UDI en términos de alcaldía se da el año 2000, después de la elección de Joaquín Lavín. Es lo que se llama efecto Lavín. Ahí se produce el primer empuje. Los cosistas. Claro. El segundo empuje se da en la senatorial 2001, donde supera Renovación Nacional. Y luego sigue avanzando hasta la elección de 2009, donde explota al nivel de la democracia cristiana a inicios de los 90, con alrededor de 40 diputados. Lo que debería hacer la UDI, o lo que tiene hoy día la UDI, es un sector muy cautivo en los segmentos más ricos de la población. De hecho, ahí Longueira le gana la primaria a Alamant. Esos sectores, que fue el discurso de Alamant después de haber perdido. Yo gané en todas estas comunas, pero el distrito... El antiguo distrito 23. Es antiguo distrito 23. Las Condes Vitacura y los Barnechea fue el que le da el triunfo a Pablo Longueira. Y ahí, Cristian, es importante observar que en esas comunas la participación es sustantivamente superior a las comunas más pobres de la región metropolitana. Si en las Condes Vitacura está votando un 70% de la población en edad de votar,
en Puente Alto o La Pintana ese porcentaje se reduce alrededor de un 30-35%. Es lo que se llama el sesgo de clase en la votación. Y dado que la gente participa más en las comunas más ricas, y es ahí donde la UDI tiene un vínculo ideológico, esa votación es segura para el partido. ¿Dónde está el problema? El problema está en los sectores medios emergentes que no están votando, que están votando menos o a la par más o menos en comparación con las comunas más populares. Y por cierto, en los segmentos más pobres, ahí el rediseño de estrategia con voto voluntario va a ser extraordinariamente difícil. Y por eso no es de extrañar que en la UDI hayan surgido voces que insisten en reponer el voto obligatorio. Claro, es decir, tenían votos cautivos. Como el año 2012 y el 2013 no me funcionó, entonces quiero hacer una reversión institucional y la disfrazo con la idea de mejorar o aumentar el volumen de participación en Chile. Esa es una medida antojadiza. Y por último, Cristian, el nuevo sistema electoral le va a meter más competencia a la UDI. El hecho de que ahora Renovación Nacional se les pueda parar de igual a igual en los 28 nuevos distritos va a producir un cambio muy sustantivo en el equilibrio de poder entre las coaliciones y dentro de la misma. Dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. En la nueva mayoría, ¿quién saca cuentas alegres de lo que estamos viendo políticamente de este caso? Todos, pero yo creo que ellos deberían callar por ahora y dejar que, como decía el presidente Lagos, las instituciones funcionen. Lo peor que podría hacer la nueva mayoría hoy es hacer leña del árbol caído. ¿Por qué digo esto? Probablemente para algún asesor, lo mejor sería que la nueva mayoría se le fuese al cuello a la UDI, se le fuese al cuello a Penta, considerando que tienen el caso Cabal encima. En algún minuto, Cristian, esta situación se va a volver a empatar para la opinión pública. Y hablo de empate no porque sea una situación beneficiosa para ambos grupos, es claramente perjudicial para todos los chilenos. Lo que estoy diciendo es que comunicacionalmente la instalación del caso Cabal le bajó las luces al caso Penta, da a la luz pública una situación de empate y el resumen es muy sencillo. Mientras la derecha usa los recursos económicos para acceder al poder político, en la nueva mayoría se utiliza el poder político para acceder a recursos económicos. Ese es el titular y por lo tanto hoy día todos salen manchados y si la elección fuese mañana, menos de un 30% estaría votando. ¿Crees, Mauricio, que estos dos casos que tú mencionabas terminen con un gran impacto político de un refinanciamiento de la política y del dinero justamente en las actividades del servicio público, como se hizo con el caso MOP en el 2003, cuando Pablo Longueira justamente pacta con José Miguel Insulza y se termina entonces este caso que tuvo en su tiempo el gobierno de Ricardo Lagos bastante complicado? Sí, creo que no está el espacio para eso porque el tema acá ya se judicializó tempranamente, ya pasó el momento de la élite tuvo su momento para realizar esta negociación, no lo hizo, en buena hora que no lo haya hecho, y si bien es cierto hoy día existe un proyecto de ley de financiamiento de la política que separa aguas con el mundo privado, bien valdría la pena que la presidenta Bachelet considerara la constitución de esta comisión de expertos para colocar una barrera definitiva entre lo público y lo privado. Y con eso me refiero a lo siguiente, Cristian, acá no estamos solamente hablando de que los privados se metan en política, sino que también es muy mal visto y me parece que es impresentable que ministros en ejercicio, cuando dejen su cargo, pasen a formar parte de grandes instituciones o empresas privadas que a lo mejor ellos mismos regularon. Un tema que, por supuesto, no solamente se agota el día de hoy, vamos a seguir conversando de este tema, Mauricio, porque llama mucho la atención. Te queremos agradecer tus comentarios siempre asertivos y claros en torno a la política acá en Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a la pausa, 1 de la tarde con 13 minutos, volvemos luego con información desde el Centro de Justicia. Espérenos, seguimos con esta cobertura especial.